En el anterior capítulo de Toaru, Touma acompaña a la hermana de Misaka a una tienda de libros, y todo estaba tranquilo hasta que aparece Accelerator cerca de Misaka y Mouto. Continuamos con Capítulo 2, Parte 5. Un gran número de chicos y chicas entran a la tienda con aire acondicionado. La cadena de librerías con mercancía usada a la que pertenece, anuncia el hecho de que sus precios son baratos y que leer cosas dentro de la tienda está bien. La mayoría de las personas dentro de la tienda están aquí porque quieren leer cierto manga, pero no tienen dinero suficiente para comprarlo. Kamiyou está de pie entre todos ellos. De hecho, si hay un libro llamado Cómo cuidar a tu gato, en el estante frente a él. El lomo del libro estaba borrado y era más barato debido a eso, así que no tenía ninguna queja en cuanto a eso. Pero Kamiyou no puede superar el hecho de que un libro llamado Cómo cocinar carne deliciosa se encuentre a un lado de Cómo cuidar a tu gato. Bueno, es cierto que ambos libros son sobre animales, supongo. Cuando desvió la mirada un poco más al costado, encontró otro libro llamado Nuevo, las vacas científicas de los edificios granja. Hay unos cuantos edificios en Ciudad Academia que no tienen ventanas. Se les llaman edificios de agricultura y son usados para desarrollar vegetales hidropónicos y criar animales por su carne. Dentro de los edificios hay vegetales que están bañados con luz ultravioleta, respiran dióxido de carbono que pasa a través de purificadores de aire, y extienden sus raíces en agua que tiene todo tipo de nutrientes mezclados. Aparentemente para las personas del exterior de Ciudad Academia eso es un poco espeluznante. Parecen pensar que comer cosas que son creadas científicamente son malas para la salud. Pero es todo lo contrario. ¿Cómo puedes comer vegetales que crecieron en la tierra que podría tener todo tipo de desperdicio industrial y no sé qué más cosas mezcladas? Esa diferencia en valores es una de las murallas entre aquellos dentro de Ciudad Academia y esos fuera, pero Kamiyou simplemente sacó Cómo cuidar a tu gato de la repisa sin pensar en eso más profundamente. Una chica corre por un callejón que se extiende detrás de la librería. Uno de sus zapatos se cae. La chica siente que correr con un solo zapato debe ser difícil, así que se quita el otro y continúa corriendo. Con su cabello castaño y a la altura del hombro, blusa blanca y de manga corta, un suéter de verano, y falda tableada, a primera vista parece una estudiante de la escuela secundaria Tokibadai. Y alguien más familiarizado con cierta estudiante de Tokibadai recordaría el nombre de Misaka Mikoto. Sin embargo, hay dos cosas que no concuerdan con el título de estudiante de secundaria. Lo primero son los anteojos militares en su frente. Lo segundo es el rifle de asalto que lleva en su mano derecha. El rifle de asalto está hecho de plástico laminado en vez de metal. Debido a que su forma es de un tipo estético y funcional similar a lo que alguien vería en una aeronave de combate, parece como una pistola de juguete sacada de algún mundo de ciencia ficción. Y esa apreciación no es necesariamente incorrecta. El rifle, F-2000R Toy Soldier, detecta a su objetivo con rayos infrarrojos y usa un control electrónico para ajustar la trayectoria en tiempo real para darle a la bala la mayor posibilidad de golpear. El portador no tiene que preocuparse por la dirección del viento o los patrones evasivos comunes del objetivo. Si uno apunta el cañón de la manera que la máquina que piensa les dice, cualquiera puede convertirse en un tirador profesional. Además de eso, tienen una goma especial envuelta a su alrededor para absorber el impacto y usa dióxido de carbono para reducir el retroceso provocado por el disparo tanto como sea posible. Mientras el metalite antitanque es un monstruo que solo un adulto fornido puede cargar, el F-2000R con su bajo retroceso que se dice ni siquiera podría romper un huevo es también un monstruo que puede ser llevado por un estudiante de segundo grado. Sin embargo, la chica no tiene manera de tratar con la situación actual incluso con ese monstruo en su mano. Su pulso desenfrenado, respiración excesivamente irregular, y pensamientos caóticos y parpadeantes muestran claramente que ella es la que está siendo cazada. Una figura se aproxima desde atrás. Un chico albino se dirige hacia ella a menos de 10 metros de distancia. ¡Ah! ¿Qué sucede con esas caderas que escapan? ¿Por qué sacudes tu culo de esa forma? Es como si quisiera seducirme. El estrecho callejón es recto y no hay ningún lugar que se pueda usar para cubrirse de alguna bala. Sin embargo, el cazador desarmado está lleno de una pasión desbordante. Sin detener su escape, la chica gira su cuerpo para ver detrás de ella. Apunta el cañón del F-2000R hacia el chico albino llamado Accelerator, quien parece congelar el calor de verano. Ella no duda en jalar el gatillo. El rifle absorbe en silencio tanto el impacto como el sonido del disparo, así que solo un pequeño sonido explosivo deja el cañón como si se hubiera encendido un fuego artificial de mala calidad. Aún así,
Las balas de 5.56 milímetros vuelan con precisión hacia los puntos vitales del chico. O eso es lo que ella piensa. El cuerpo de la chica se congela debido al impacto. Las balas de 5.56 milímetros tienen el poder destructivo para llegar al exterior si son disparadas desde el interior de un auto, pero son repelidas en todas direcciones el momento en el que tocan el cuerpo del chico. Es como si ella hubiera disparado con una pistola de mala calidad hacia la parte delantera de un tanque. Con el sonido de carne siendo destrozada, un agujero rojo se abre en el hombro derecho de la chica. Una de las balas repelidas atravesó su hombro. La chica se tambalea. Inmediatamente intenta recargarse en una pared, pero sus piernas trastabillan y su cabeza golpea el sucio muro. De ahí se resbala directo al suelo. Vamos, ¿qué tal una adivinanza para matar el tiempo? Aquí va la pregunta. ¿Qué es lo que hace el poder de Accelerator? La chica escucha una risa maniática. Cuando alza la vista, observa la pierna del chico dirigiéndose con todo su peso hacia abajo para aplastar su cráneo. Inmediatamente rueda por el suelo y evita el pie que se dirige hacia abajo. Entonces sostiene el F2000R apuntando hacia arriba y jala el gatillo. Dispara a lo que podría llamársele prácticamente una distancia inesquivable. La bala parece ser absorbida en dirección al ojo del chico, pero el instante en el que toca su suave globo ocular es redirigida al costado. El chico ni siquiera pestañea. Su expresión cambia a una sonrisa que hace ver a su blanco rostro horriblemente ensombrecido. El chico levanta su blanca mano. Alza esa mano con efecto desconocido. La chica lanza de inmediato el F2000R hacia el rostro del chico ya que no tiene más municiones. No piensa que eso sea un ataque fatal, pero espera que le pueda dar una abertura instantánea para poder escapar. Sin embargo, el chico no se mueve ni un poco. El instante en el que el rifle toca el rostro del chico, el F2000R se rompe en pedazos. Es como si el arma hubiera sido destrozada por colmillos invisibles. La chica no tiene tiempo de permanecer congelada por la sorpresa. Gira su cuerpo y logra alejarse un poco del chico. Agita su mano izquierda que aún puede mover y concentra algo de poder ahí. Después libera un ataque eléctrico de ella. La lanza púrpura de electricidad se mueve hacia adelante a la velocidad de la luz y lleva suficiente poder destructivo para dejar a alguien inconsciente. Tampoco cree que sirva para matar a alguien. Mientras funcione para distraer al chico, aunque sea un momento para poder escapar, eso es suficiente. Sin embargo, el ataque eléctrico que le lanzó al chico rebotó y la golpeó en su propio pecho. La chica es derribada hacia atrás cayendo al suelo con un impacto que siente como si le hubieran golpeado el pecho con un martillo. Su respiración se detiene y cada músculo en su cuerpo se mueve irregularmente. Los labios temblorosos de la chica logran formar una sola palabra. Reflejo. Perdón, eso no es totalmente incorrecto, pero aún no explica la esencia de lo que puedo hacer. La chica intenta alejarse de alguna manera del chico, pero su cuerpo no responde a su petición debido al ataque eléctrico que ella misma lanzó. La respuesta es conversión vectorial. Movimiento, calor, electricidad. Puedo alterar cualquier tipo de vector que toca mi piel. Aunque es cierto que tengo el reflejo como predeterminado. La chica observa el rostro del chico sorprendida. Los 2.3 millones de espers en Ciudad Academia son de hecho humanos especiales, pero no muchos de ellos pueden derrotar incluso a una pistola con su poder. Y si pudieran derrotar a una pistola, podría usarse un rifle automático. Si pudieran derrotar a un rifle automático, podría usarse un tanque, una nave de combate, un buque con submarinos, o como última opción, incluso un misil nuclear. No hay espers que puedan derrotar a algo como eso. De hecho, es mucho más fácil comprar una pistola en vez de controlar el cerebro y alterar el orden de los genes para poder crear un poder capaz de pelear contra una pistola. Simplemente parece absurdo el crear un enorme instituto de desarrollo de poderes psíquicos que apenas pasa la ley internacional para crear algo al nivel de un arma barata que puede comprarse en los mercados americanos por unos 30.000 yenes. Es por eso que la meta de Ciudad Academia no es crear espers. Los espers no son más que un tipo de papel tornasol. Parece que lo verdaderamente importante es por qué los espers son creados y qué mecanismo los creó. Aún así, el chico frente a sus ojos es diferente. Ese chico puede alterar cualquier vector, ya sea movimiento, calor o electricidad, así que no resultaría herido incluso si fuera golpeado directamente por el último recurso que es un misil nuclear. Él simplemente reflejaría la onda de impacto que acabaría con todo, el calor que quemaría cualquier cosa, y los neutrones y radiación que mataría a cualquiera. Él es Accelerator,
el nivel 5 más fuerte de Ciudad Academia. El término monstruo llega a la mente de la chica. La criatura frente a ella, que tiene forma humana, posee el poder de hacerse enemigo del mundo entero con una sola mano y sobrevivir. El chico se agacha cerca de la chica. Mi poder nivel 5 me permite controlar cualquier tipo de vector. El chico parece tan diferente, pero habla como si eso no significara nada. Cuando lo uso, incluso puedo hacer esto. El chico introduce su delgado dedo en el agujero de color rojo oscuro en el hombro derecho de la chica. Es como la acción de un niño aplastando a un insecto en el camino. Se escucha el sonido como el de una fruta roja siendo aplastada y el cuerpo de la chica se paraliza debido al dolor. Ahora, es momento de la pregunta de consolación. Accelerator dice burlonamente. Estoy tocando tu sangre. Estoy tocando el flujo de tu sangre. Ahora, si invierto el vector de tu sangre, ¿qué le sucederá a tu cuerpo? Con una respuesta correcta te ganas un lindo y pacífico sueño. Una expresión vacía aparece en el rostro de la chica como si no comprendiera lo que está sucediendo. Un instante después, un dolor inimaginable recorre todo su cuerpo. Kamiyo dice después de dejar la librería con una bolsa de papel en una mano. Misaka Imoto no se encuentra alrededor. Tal vez se molestó porque la obligué a cargar al gato y se fue. El gato se encuentra sentado en el suelo totalmente solo. Kamiyo levanta al gato mientras este echa las orejas hacia atrás y tiembla un poco. Mira alrededor del área nuevamente, pero toda la calle iluminada con el color del atardecer parece normal. Muchos chicos y chicas con uniformes de escuelas privadas caminan por la calle mientras regresan a sus dormitorios después de un cansado y divertido día. Mientras Kamiyo mira alrededor casualmente, siente algo extraño en ese escenario normal. Se da la vuelta y mira hacia el callejón entre la librería y el edificio de usos múltiples a su lado. Algo ahí llama su atención. ¿Qué es? ¿Qué está mal con este callejón? Kamiyo mira más de cerca. Un corredor de baldosas se extiende desde la entrada del callejón y una turbina de viento gira cerca. La entrada no debe ser limpiada con frecuencia, ya que unas cuantas hojas y un zapato de chica se encuentran ahí. Las baldosas sobre el suelo se terminan justo en la entrada del callejón y el suelo del callejón está hecho de asfalto con aspecto improvisado. ¿El zapato de una chica? Aún sosteniendo al gato negro, Kamiyo se aproxima a la entrada del callejón. Un mal presentimiento sube por su cuerpo como si fuera un 100 pies. Definitivamente solo hay un zapato de chica ahí. Es un zapato pequeño y café que se ve como algo requerido por una escuela. El zapato está limpio y sin mucho polvo, así que no debe haber estado aquí por mucho tiempo. Kamiyo mira fijamente el interior del callejón. El sol ya se está ocultando por el horizonte, así que su luz no llega al espacio entre los edificios. La oscuridad hace ver la entrada del callejón como la boca de una cueva y él no puede ver nada simplemente al asomarse. Kamiyo da un paso en el interior del callejón. Con ese único paso, siente como si la temperatura hubiera bajado 2 o 3 grados. Una sensación de meterse en un lugar desconocido se eleva lentamente desde su pie hasta el resto de su cuerpo. Kamiyo continúa. Ahí encuentra el otro zapato sobre el suelo sucio del callejón. Se adentra mucho más. El mal presentimiento crece. Intenta mantener su ritmo lento, pero sus piernas continúan acelerando. Kamiyo ni siquiera sabe por qué se está apresurando, pero su respiración y pulso toman ritmo como si estuviera bajando por una colina. Entonces Kamiyo se percata que hay unas marcas como parte de la pared rasguñada. Es como si alguien hubiera arañado la superficie del muro con una estaca de metal. Y no son solo una o dos marcas. Ambas paredes están cubiertas con esas marcas como si alguien hubiera blandido imprudentemente una vara de metal ahí. Kamiyo pisa algo. Es un metal similar en color al oro, o más precisamente, cobre. Es un cilindro de metal del tamaño de una batería. Kamiyo piensa que se ve como un cartucho de municiones vacío que solo había visto en películas. También se siente el débil olor de humo estancado como si alguien hubiera encendido fuegos artificiales. ¿Qué? Kamiyo casi habla subconscientemente, pero logra reprimirlo. Por alguna razón, intenta caminar silenciosamente mientras se adentra cada vez más. Con cada paso, siente que el aire se vuelve más sucio. Mientras continúa, observa algo tirado en el piso un poco adelante en la oscuridad. No, es alguien tirado en el suelo. Puede distinguir las piernas desde donde se encuentra. Puede ver dos piernas, pero no puede ver la parte superior del cuerpo como si hubiera sido consumida por la oscuridad. Hay algo tirado cerca de las piernas. Son tornillos y fragmentos de plástico.
Son casi como los restos de algún tipo de juguete. ¿Misaka? Kamiyou no sabe por qué recuerda ese nombre primero, se aproxima más como si quisiera apartar la oscuridad que estorba su visión. Y ahí encuentra a la chica. El cadáver de Misaka Imoto tirado en el suelo. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.